Buenas tardes, mi nombre es María Alejandra Benítez Delgado, estudiante de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. A través del siguiente video voy a llevar a cabo la explicación del trabajo autónomo de la semana 13 y 14. A través de ello también explicaré cómo se realizaron las actividades en las herramientas de Word, PowerPoint y Excel. En la tarea desarrollada en el procesador de texto, Word, se elaboró una tabla de índice o una tabla de contenido de acuerdo a los temas que se presentaron durante la tarea. En este caso, los temas efectuados fueron ordenador, software y hardware. Es importante mencionar que no debemos de confundir una tabla de contenido con una tabla que también se sitúa en Word. Más adelante les explicaré en qué consiste una tabla, ya que también se incorporó la misma dentro de esta actividad. Básicamente, una tabla de contenido es esto que nosotros podemos observar aquí y se basa en los temas que se encuentran dentro del documento. Esta tabla nos va a facilitar encontrar cada tema de acuerdo al número de páginas que se encuentran a continuación. En este caso tenemos en la página 1, 3, 4, 5 y 6 estos temas englobados. En la página número 1 encontramos la carátula como tal. Vamos a evidenciar y comprobar si realmente se encuentra la carátula en la página número 1. Vamos a avanzar y evidentemente la carátula elaborada por mi persona se encuentra en la página número 1. Nos dice ahora que en la página número 3 se encuentra la definición de ordenador. Vamos a comprobar, bajamos y ubicándonos en la página número 3, efectivamente se encuentra el tema ordenador con su respectiva definición y sus tipos de computadora. Nos dice que la definición es una máquina capaz de aceptar información de entrada, efectuar operaciones lógicas y aritméticas y proporcionar la información resultante a través de un medio saliente. Posterior encontramos los tipos de computadora que se los organizó a través de una tabla. Tenemos las supercomputadoras, las mainframes, las computadoras personales, las computadoras portátiles y las tabletas y celulares. Básicamente, en esta tabla que se elabora a través de la formación de lo que es una fila y una columna y en conjunto constituyen lo que es una celda, va a permitir incorporar texto e incluso imágenes dentro del mismo. Hacia abajo encontramos una imagen que también la tarea nos pide que ubiquemos como referencia una imagen del tema que se está hablando. Vamos a continuar con la tabla de contenido. Nos dice ahora que software, su definición y su clasificación también se encuentran en la página número 4. Vamos a evidenciarlo si verdaderamente se localiza en esta página. Y efectivamente, software se ubica en esta página junto a su definición que nos dice que es la parte digital del ordenador, es decir, el conjunto de instrucciones, programas y reglas informáticas que el equipo requiere para funcionar. Tenemos su clasificación, se trata de software en el sistema, software de aplicación y software de programación. Tenemos su imagen respectiva. Adelantándonos a lo que es la página número 5, encontramos el hardware, que se refiere a aquellos componentes materiales y físicos de un dispositivo, es decir, aquellos que nosotros podemos ver y tocar. Aquí podemos esclarecer una gran diferencia en lo que es software y hardware, ya que como nos dice el enunciado, que el hardware nosotros podemos ver y tocar, y como cuáles son esos implementos que nos habla de hardware. Entre ellos está un monitor, ratón, CPU, teclado, memoria RAM. Tenemos también sus tipos, que es de manera interna y periférica, y su imagen respectiva. Ya en la página número 6
Encontramos las referencias bibliográficas. Vamos a comprobar ahora en la tabla de índice si se localiza las referencias bibliográficas en dicha página. Y las referencias bibliográficas en la tabla de índice nos manifiesta que en la página número 6 se encuentran. Bien. Ahora voy a llevar a cabo la explicación de las diapositivas que se elaboraron en PowerPoint. Bien, para ello nos pidió el formato del trabajo, que ubiquemos animaciones, transiciones y el diseño de las diapositivas y elegir un tema. En este caso yo elegí el tema de violencia de género. Muy bien. Tenemos la violencia de género, que cuando nosotros hablamos de violencia de género, se trata de aquel acto que una persona ejerce en contra de otra debido a su identidad de género. Las principales víctimas que sufren violencia de género son las mujeres y las personas que pertenecen al grupo del LGBTI. Las causas principales se van a dividir en factores sociales e individuales. Vamos a hablar vamos a hablar acerca de lo que corresponden las causas de factores sociales. Tenemos la desigualdad de género, en el que el hombre es la norma y la mujer la excepción. Como segunda causa tenemos la vinculación relacional en la pareja, donde nos dice que el hombre es el sexo dominante y la mujer es el sexo débil, ya que esto se ha venido reflejando desde la antigüedad, donde las mujeres ocupaban el rol principal de dedicarse a los hogares y a sus hijos, mientras que el hombre se dedicaba a lo que son los trabajos más fuertes. Por esta razón, nos dice que la vinculación relacional en la pareja es una causa principal de la violencia de género. La ideología patriarcal también corresponde a otra causa, porque los mitos pueden derivar a situaciones de violencia. Un ejemplo muy claro de los mitos es que los celos derivan a lo que es la violencia. Otra causa es la legitimación social de la violencia, donde usan la violencia como una forma de resolver los problemas entre parejas. Respecto a las causas de factores individuales, tenemos 4 donde destacaremos que el ser una persona agresiva propicia la aparición de violencia de género. Otra de ellas es haber presenciado o haber sido víctima de malos tratos en la infancia. Es importante aclarar aquí que incluso se ha evidenciado que personas que ahora en la actualidad son agresores es porque han sufrido en su infancia o han sido víctimas de malos tratos. Una tercera causa es el nivel de interiorización de los roles de género, que sí son muy estrictos y marcados. Y el consumo de sustancias o toxicomanía, que básicamente se refiere al ingerir alcohol y al consumir sustancias ilícitas, como por ejemplo las drogas, las cocaínas, entre otros. Consecuencias de violencia de género. Tenemos lesiones graves y homicidio, las lesiones durante el embarazo, los embarazos no deseados que ocurren cuando una mujer es víctima de una violación, la vulnerabilidad a las enfermedades. Todas estas que mencioné son consecuencias físicas de la violencia de género. Y en cuanto a las consecuencias psicológicas, tenemos las lesiones, los problemas de salud mental,
el baja autoestima, el aislamiento y el miedo, estrés y la ansiedad que puede llegar a sufrir la víctima. Tipos de violencia de género. He destacado los más importantes. Entre ellos tenemos la violencia psicológica, que a diferencia de todas las violencias que nosotros podemos observar aquí, en nuestro país se convierte en la más demandada. Además, es importante resaltar que la violencia psicológica no solo se lleva a cabo en mujeres, sino que también en niños y en el sentido laboral que una persona ejerce. Pero basándonos en lo que es la violencia psicológica en la mujer, se trata de agredir a la persona, pero de manera verbal, humillándola y menorizándola ante la sociedad. El otro tipo de violencia es la violencia física y sexual, que van de la mano. Cuando nosotros hablamos de violencia física es cuando la víctima hace uso de su fuerza para poder agredir a través de golpes u otros factores a la persona. Y la violencia sexual, que consiste en obligar a la víctima a tener relaciones sexuales sin su consentimiento. Pero esto no solo incluye lo que es la violencia sexual, sino que también lo que es la mutilación de genitales, la prostitución y el acoso sexual incluyen lo que es la violencia sexual. Es importante que la mutilación de genitales no solo se ha reflejado muy pocos casos en nuestro país, pero en otros países del mundo, como por ejemplo en lugares como Medio Oriente, África y Asia, es bastante común ver estos tipos de violencias sexuales en niñas de 13 años. La violencia vicaria, que es otro tipo de violencia donde se usa un intermediario. En este caso es la persona más allegada a la víctima. Por lo general son los hijos, aunque también pueden ser los padres, los tíos, los abuelos, las hermanas e incluso sus propias mascotas. La violencia social es un tipo de violencia en donde se obliga a la víctima a alejarse de lo que es la sociedad. La violencia de tipo económica es cuando el agresor va a empezar a depender económicamente o financieramente de su pareja. Y más adelante, esta persona va a hacerse cargo de los gastos y de los propios ingresos que genera la víctima. Incluso llega el momento en el que esta persona la obliga a que ella deje de trabajar. Y finalmente tenemos los casos de femicidios en Ecuador, donde he destacado entre los años 2019 y 2020, como en distintas zonas de nuestras regiones, en este caso Costa, Sierra y Oriente, se evidencia un aumento y una disminución de casos de femicidio. En lo que va de la costa, en el año 2019 se evidenció un porcentaje del 55%, mientras que en el 2020 esto aminoró. Lo que va en la sierra, en 2019 tuvimos un 39% de casos de femicidio, mientras que en 2020 esto aumentó a un 41%. Y en Oriente, en 2019 se evidenció un 6% de casos de femicidio y en 2020 esto se mantuvo en un 6%. Para finalizar, ahora tenemos la actividad que se realizó en Excel. Para ello, nuestro docente nos permitió y nos facilitó lo que es los datos para poder realizar el siguiente ejercicio. Para ello nosotros determinamos el total de las notas de cada uno de estos estudiantes, su porcentaje, la nota máxima, la nota mínima,
el contar de las notas y el promedio de todas estas notas. Bien, ya tuvimos como base lo que son los nombres, las materias y las notas del primer parcial. Lo que yo hice fue calcular el total de estas notas. Para ello, apliqué la siguiente fórmula, que fue de suma igual suma, abro paréntesis, de C2 a C7, y así fue como obtuve la suma de las notas del primer parcial. Luego saqué el porcentaje a través de la regla de 3, donde dividí lo que es la nota de la estudiante María Cristina, lo dividí para el total y lo multipliqué para 100. Asimismo, hice lo mismo con el resto de los estudiantes. Para calcular la nota máxima, apliqué la fórmula igual max de C2 hasta C7, que corresponde a las notas del primer parcial, y obtuve la nota máxima, que fue de la estudiante María Clara. La nota mínima la obtuve a través de la fórmula igual min, asimismo desde C2 hasta C7, y la nota mínima fue del estudiante Carlos Andrés. Contar las notas, también apliqué la fórmula de contar, asimismo desde C2 hasta C7, y las notas que se contaron fueron 6. Finalmente calculé lo que es el promedio de las notas, aplicando la fórmula con el mismo nombre, igual promedio de C2 hasta C7, y me dio un promedio de 15,67. Y para finalizar con el trabajo, se incorporaron diseños de gráficos a través de forma circular, de forma lineal y de forma de X y Y, tomándose como referencia las materias y el porcentaje, con el fin de evidenciar el control de porcentaje en cada una de estas materias. Aquí podemos ver el porcentaje de color verde. Ofimática nos dice que tenemos un 15,96%. Ahora vamos a observar acá en el siguiente gráfico, donde tenemos Cátedra de Alfaro, un porcentaje de 13,83. Y asimismo vamos a evidenciar acá en el gráfico de X y Y, donde nos dice que tenemos también un 13,83. Muchas gracias.